Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy nos adentramos en una de las ciudades más sorprendentes del norte de Italia, Padua. Nuestra primera parada es la Basílica de Santa Justina, uno de los templos cristianos más grandes de Italia, sin duda, uno de los más subestimados por los turistas. Mucha gente la descubre por casualidad mientras camina desde Prato della Valle, y se sorprende por su monumentalidad. Construida en el siglo XVI, esta basílica alberga las reliquias de Santa Justina, patrona de Padua, y también las del mismísimo San Lucas Evangelista, un detalle que muchos visitantes no conocen antes de entrar. Su arquitectura renacentista, con cúpulas que recuerdan a las de San Marcos en Venecia, suele dejar a los viajeros maravillados, especialmente al entrar y encontrarse con un interior amplio, solemne y sorprendentemente silencioso. Continuamos hacia Prato della Valle, la plaza elíptica más grande de Italia y una de las más grandes de Europa. Este vasto espacio verde con su canal circular y sus 78 estatuas de personajes históricos es uno de los lugares favoritos tanto de paduanos como de viajeros. Aquí la vida fluye, familias paseando, estudiantes descansando en el césped, músicos callejeros creando ambiente. Y según muchos visitantes, es el mejor sitio para tomar el pulso real a la ciudad. Un dato curioso, este espacio fue antiguamente una zona pantanosa, hasta que en el siglo XVIII se transformó en una plaza monumental gracias al arquitecto Andrea Memmo. Hoy es uno de los lugares más fotografiados de Padua y un punto ideal para disfrutar de un descanso mientras contemplas la Basílica de Santa Justina al fondo. Nuestra siguiente parada es el Oratorio de San Giorgio, uno de esos tesoros ocultos de Padua que muchos viajeros descubren solo si se desvían unos metros de la Basílica de San Antonio. Y vaya que merece la pena. Este oratorio, construido a finales del siglo XIV, fue encargado por la familia Lupi como capilla funeraria, pero terminó convirtiéndose en un pequeño cofre lleno de arte y espiritualidad. Lo que más sorprende a quienes entran es su ciclo de frescos, una auténtica joya del gótico tardío italiano, obra de Altichero da Cevio, uno de los grandes maestros del Trecento. Los visitantes suelen describir este lugar como una galería de arte en miniatura, donde cada pared está cubierta de escenas vibrantes y detalladas, historias de San Jorge, San Carlos y San Esteban que parecen cobrar vida gracias al color y la profundidad de los frescos. Muchos incluso comentan que, en comparación con la famosa Capilla de los Scrovegni, este oratorio ofrece una experiencia más íntima y menos concurrida, lo que permite admirar cada detalle con calma. Un dato curioso, durante siglos estuvo prácticamente olvidado y cubierto de polvo, hasta que fue restaurado y reconocido como uno de los ejemplos más importantes de la pintura medieval en el norte de Italia. Hoy, quienes lo visitan suelen decir que es uno de los lugares que más encanto les genera en Padua, precisamente por su atmósfera silenciosa, casi secreta. Por supuesto, no podíamos dejar fuera la joya espiritual de la ciudad, la Basílica de San Antonio de Padua, conocida simplemente como Il Santo. Este es uno de los principales centros de peregrinación del mundo, según muchos viajeros, uno de los templos más conmovedores de Italia, incluso para quienes no son creyentes. El interior es un auténtico museo vivo, frescos, esculturas, capillas, reliquias, y un ambiente profundamente emocional. La Capilla de las Reliquias, donde se conservan objetos relacionados con San Antonio, es uno de los puntos más visitados. Muchos visitantes destacan la mezcla única de estilos arquitectónicos, románico, gótico, bizantino y hasta elementos barrocos, que dan a la basílica un encanto visual inconfundible. Los testimonios coinciden, es un lugar que sorprende por su intensidad espiritual y su belleza artística. Nuestra siguiente parada es el Antonianum, un espacio que muchos visitantes pasan por alto, pero que tiene un papel fundamental en la vida cultural y espiritual de Padua. Situado a pocos pasos de la Basílica de San Antonio, este edificio forma parte del vasto conjunto franciscano que rodea el santo y que, más allá del turismo religioso, funciona como un auténtico punto de encuentro para la ciudad. El Antonianum fue construido a principios del siglo XX con un propósito muy claro: servir como centro de estudios, conferencias y difusión cultural ligado a la espiritualidad franciscana y a la figura de San Antonio. Hoy sigue siendo sede de congresos, encuentros académicos, conciertos y actividades culturales que atraen tanto a locales como a viajeros curiosos.
Una cosa que destacan muchos visitantes es su arquitectura sobria y elegante, en armonía con el entorno monumental de la basílica. El interior alberga salas amplias, una notable biblioteca y espacios dedicados al estudio del pensamiento franciscano y de la historia antoniana. Un detalle interesante, aquí se celebran también eventos dedicados al arte sacro, exposiciones temporales y presentaciones de investigación histórica. Para quienes viajan buscando algo más que fotografías, el Antonianum ofrece una perspectiva diferente y profunda de la identidad espiritual de Padua. Muchos caminantes que entran por curiosidad terminan diciendo que el lugar tiene un encanto inesperado, no solo por lo que se expone, sino por la serenidad que transmite y por la sensación de estar en un sitio donde el conocimiento y la fe se encuentran en equilibrio. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por Padua, una ciudad que siempre sorprende por su mezcla de historia, arte y vida cotidiana. Antes de despedirnos, quiero dejarte algunos datos curiosos y consejos que te ayudarán a disfrutar aún más de este destino lleno de encanto. Padua alberga la segunda universidad más antigua de Italia, fundada en 1222, donde enseñó Galileo Galilei durante casi 2 décadas. También aquí se encuentra el anfiteatro anatómico más antiguo del mundo, un pequeño teatro de madera utilizado en el siglo XVI para enseñar medicina. La ciudad es conocida como la ciudad de los frescos por la enorme cantidad de arte medieval y renacentista que conserva en oratorios, iglesias y palacios, parte del cual ha sido reconocido por la UNESCO. Muchos visitantes destacan también el carácter orgulloso y acogedor de los paduanos, siempre dispuestos a presumir de su ciudad. Para disfrutar Padua como un viajero experto, lo mejor es recorrerla caminando. Sus calles son compactas, llenas de rincones ocultos que solo se descubren sin prisas. Si necesitas moverte rápido, el tranvía y los autobuses conectan muy bien los puntos clave como la estación, el casco antiguo y Prato della Valle. Si quieres visitar la capilla de los Scrovegni, reserva con anticipación, ya que las entradas son limitadas. No olvides probar la gastronomía local, un spritz veneciano, un risotto tradicional o el famoso baccalà son una experiencia imprescindible. Y si puedes, da un paseo nocturno por el centro histórico, las plazas iluminadas y el ambiente estudiantil crean una atmósfera relajada que muchos viajeros consideran uno de los momentos más memorables de su visita. Padua es una ciudad que no solo se visita, sino que se descubre. Cada calle, cada fachada y cada plaza guarda un detalle que engancha. Es un lugar lleno de vida, espiritualidad, historia y un encanto que permanece incluso después de volver a casa. Si te ha gustado este recorrido, recuerda dejar tu like, suscribirte y acompañarme en los próximos viajes.